Hola, 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 hola. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? La gente que ya está conectada desde las otras ciudades, especialmente de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Chinácota, Bogotá, desde Bucaramanga también hay gente conectada, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Cali, los que están en el exterior. Todos son muy bienvenidos a esta actividad tan importante que tenemos en este día. Quiero felicitarlos por estar aquí, darles las gracias por su presencia, dar las gracias a todos los que hoy nos acompañan de manera virtual y quiero contarles varias cosas. Para eso queremos que ustedes presten toda su atención, tanto virtualmente como acá. Cada vez que están pasando los días, han venido cambiando y mejorando algunos procesos como los que hacíamos hasta hace 2 años y medio aproximadamente, cuando empezó la pandemia. Entonces, quiero recordarles que hay alguien que está viéndonos amablemente por ahí, pero por favor cierre el audio. Ah, ¿tú? Ah, ok. Entonces, les quería decir que dentro de estos cambios que han habido, ya ustedes aquí presencialmente han empezado a encontrar algunas cosas, como lo hicimos en la última actividad de la semana pasada, donde otra vez ya ustedes tienen como una estación de tinto, porque la otra vez no podíamos compartir esa parte. Ya pudimos pasar a las mesas a tomarnos el refrigerio y no llevárnoslo en una bolsita como nos estaba tocando últimamente. Entonces vamos mejorando en muchas cosas. A partir de hoy hay un poquito de trancón en la ciudad y de trancón en el registro, porque nuevamente debemos tomar el registro de firmas de ustedes al ingreso a las actividades. Tomamos una firma por la inscripción y una firma por la asistencia, o sea, 2 firmas, pero quiero recordarles, y esto, ¿por qué lo comento? Porque esto, ¿qué nos va a ocupar? Está en la parte del presencial, pero allá los virtuales necesitamos, por favor, tú que estás conectado, necesito que escribas el nombre de las personas que tienen los servicios médicos de Ecopetrol con su número de cédula, los que están ahí conectados. Si está conectado, por ejemplo, doña Luz Marina, Luz Marina, una amiga que tenemos allá en Cúcuta, y está con su esposo muy querido, los dos ahí, pues van a poner los nombres con el número de cédula, por favor. Pongan sus datos completos porque ese registro tenemos que también recogerlo, ponerlo en una base de datos y mostrarle a Ecopetrol que usted asistió. Porque es que cuando tomamos la foto, para los que están conectados, y ustedes muchos que se conectaban antes, uno toma la foto de los que están conectados. Pues resulta que ahí aparece el nombre abajo de quien está conectado, ¿cierto? Y por ejemplo, doña Lila se conecta, pero se conecta del teléfono de otra persona. Entonces no tenemos cómo poner tu nombre completo. O voy a poner el ejemplo porque no sé si ahí esté conectada esta persona. Pero nosotras vez tomamos la foto y hay una señora muy linda y querida que se conecta, pero ella ya sabemos quién es, obviamente, y ella registra su nombre, pero en el registro, en la fotico ahí donde ustedes salen en cámara, dice Gordas iPhone. Entonces uno, ¿quién sabe quién es Gordas iPhone? El iPhone de la gorda, pero no sabemos quién es. Y entonces yo le digo a Ecopetrol, se conectó Gordas iPhone. Y ellos dicen, ¿y a quién es? Entonces necesitamos que así diga lo que diga tu teléfono cuando te registras. Me vas a poner ahí debajo, en el chat, soy Ruth Moros, cédula, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesitamos. Y ustedes, les pedimos entonces que nos ocupa también el hecho de tener ahora que nuevamente poner firma, que lleguen más tempranito. Yo sé que hoy no era el día para llegar más tempranito, porque todos sufrimos que con la lluvia, el colapso de vías que hay, eso es entendible. ¿Listo? Pero para las siguientes actividades, como recomendación, llegue un poco más temprano para que no tengas que hacer esa fila que hay hoy, porque allá afuera hay una fila ni la berraca. Pero ¿es por qué? Porque obviamente ya entrábamos más fácil. Tu cédula, y tú decías tu cédula, te daban tu tapabocas, ibas para adentro y no había problema. Ahora ya tocó otra vez parar, firmar, que te busquen los datos. Entonces,
Les pido excusas por todos esos tranconcitos y esas cosas que pasan, pero son cosas que también nos exige Ecopetrol y que ustedes, pues todos tenemos que cumplir y hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, la recomendación para los conectados, la recomendación para los que estamos presentes. Y dicho esto, voy a recordarles antes de iniciar las actividades que tenemos para este mes de noviembre. Ya llegó noviembre y llegó diciembre con su alegría. ¿Ah? Vamos a pasar súper chévere en noviembre y se viene diciembre. ¿Será que este año hacemos rumba de diciembre? ¿Qué dicen? Ojo, los que están conectados, ¿quieren rumba de diciembre? Póngame en un 7 ahí. El que no ponga 7 es porque no va a ir y no lo invito. ¿Ustedes sí quieren rumba de diciembre? Vale, listo. Seguro la haremos. Bueno, para ya casi darle paso a los especialistas invitados, tenemos un taller virtual el viernes 4 de noviembre sobre culinaria saludable. Aquí dice viernes 4. ¿Sí? Viernes 4, culinaria saludable. Yo estoy, no me confundan. 4 de noviembre, viernes, culinaria saludable. Luego tenemos envejecimiento saludable el día 9 de noviembre a las 2:30 de la tarde. Recuerden que en noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Lo vamos a hacer el 16 de noviembre. Luego vamos a tener una caminata ecológica. ¿Cómo les ha ido con las caminatas? Los que han ido. Los que han ido. ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿La han pasado bien? Ok, excelente. Esa va a ser el viernes 18 de noviembre. Luego tendremos cómo desarrollar inteligencia emocional el 22 de noviembre. Y el 30 de noviembre tendremos el Festival de Danza y Baile Bucaramanga, y en Cúcuta también vamos a tener ese día. ¿Listo? ¿Estamos listos para iniciar esta actividad? Hoy, media hora tarde de iniciar, pero todo por colapsar la ciudad. Los que están en casa no se colapsaron, los que veníamos estaba colapsada la cosa. Pero bueno, ya estamos aquí presentes. Bueno, hoy tengo el gusto y el placer de presentarles un par de especialistas muy importantes. Muy importantes y sobre todo el tipo de actividad que vamos a hacer hoy, de cómo la obesidad afecta la salud mental y el riesgo cardiovascular, nunca lo habíamos hecho así. Que tuviéramos dos especialidades juntas para ustedes y de profesionales tan talentosos como los que vamos a presentarles. Hoy estamos con el doctor Francisco Villamizar, médico internista. ¿Quién lo conoce? ¿Alguno conoce al doctor Villamizar? ¿Y será que en Cúcuta conocen al doctor Villamizar? Sí, vamos a ver, ahorita hacemos un censo. Médico internista, además de ser el médico internista de la Fundación Casa del Diabético, para los que no saben, el doctor trabaja en la Fundación Cardiovascular, también en la UCI Coronaria, y hoy en Sanitas también hace consulta externa. Y tenemos al doctor Orlando, ¿cómo es que es el apellido, doctor? Figueroa. El doctor Orlando Figueroa, quien es médico psiquiatra, lo traemos directamente bueno, es cucuteño, pero vive en Bogotá, viene de Bogotá, va siempre a algunas ciudades, trabaja con diversas instituciones a nivel de psiquiatría, y pues la verdad es que para nosotros es un honor, doctor Orlando, que hoy nos acompañe al lado del doctor Francisco, y como les digo, nunca habíamos hecho una actividad como esta, donde tenemos dos especialidades en una parte que vamos a ver individual y luego un conversatorio entre ellos con ustedes y con la gente de Cúcuta para que estén atentos a poner en el chat todas las preguntas que tengan y vamos a hacer algo súper diferente y súper bonito. Así que démosle la bienvenida, doctor Francisco, doctor Orlando, bienvenidos, démosles un aplauso y vamos a iniciar de una vez. Listo. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días. Me agrada volver a verlos por acá. Como decía Jorge, pues es muy grato volverlo a verlos. Tenemos a alguien hoy acompañándonos aquí, que es el doctor Orlando, muy amigo mío. Yo también soy cucuteño, estudiamos en el Calasanz, jugamos fútbol alguna vez y lo que hace la vida, ¿no? Encontrarnos en algún momento para ayudar a la población y a los pacientes.
Es una excelente persona, también tiene hijos pequeños, es de mi estilo, muy casero y trabajador. Ustedes ya me conocen, ya me han visto. Al grano, hoy vamos a hablar sobre obesidad, riesgo cardiovascular y su entorno emocional. Es algo supremamente importante. No es solo decir estoy gordito. Detrás de decir estoy gordito hay muchas cosas más que me están llevando a pensar en qué estoy yo viviendo y qué voy a hacer de mi vida. Yo voy a hacer algo un brochazo que decimos sobre la obesidad y los términos de obesidad. Damos paso al doctor Orlando, termina él con su presentación y vamos a hacer una charla a partir de lo que ustedes también quieran preguntar sobre la parte emocional y la parte metabólica, ¿listo? Entonces, la obesidad es muy diciente la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque veo una mujer, un hombre y un niño. Hoy en día la obesidad no es del adulto, la estamos viendo desde los niños pequeños y queremos romper ese proceso de que decimos, tan lindo el niño, está gordito, parece una llantica, pero no sabemos lo que va a pasar más adelante y las enfermedades que va a adquirir y con el estigma que va a crecer. Por eso es muy importante que tengamos presente que no es de edades, son todas las edades hoy en día y ahorita les voy a hablar sobre estadísticas en Colombia y en Santander. Entonces, ¿qué es obesidad? Es algo muy puntual. Acumulación de grasa que compromete la salud. Es tener más grasa de lo normal. Es una enfermedad crónica, recurrente, multicausal que afecta el equilibrio neuroinmunometabólico y psicosocial. Que vamos a hablar mucho hoy de la parte psicosocial, que es lo que nos interesa más también por tener al doctor aquí. ¿Por qué crónica? Porque es un proceso inflamatorio crónico. La célula se inflama y dura inflamada. El adipocito, que es la grasa, vive inflamada todo el tiempo y por eso es crónico. Que podamos llevar a disminuir peso al paciente y cambiar nuestro chip es otra cosa, pero si nosotros nos desubicamos o nos desordenamos o nos alzamos la bata, volvemos a eso otra vez. Recurrente, vuelve, porque si nos desordenamos llegamos. Y multicausal, no solo porque tenga una enfermedad que me lleve a ser obeso o una alteración hormonal, sino también porque hay muchas otras enfermedades que nos llevan a esto. Y altera todo lo que es nuestro cuerpo y puede llevarnos a esto. Su condición inflamatoria a partir del aumento del tejido adiposo explica el nexo con las diferentes enfermedades. No sé si en la consulta siempre le he dicho, la obesidad me lleva a infarto, a diabetes, a enfermedad cerebrovascular, a daño vascular de miembros inferiores, a limitación de las funciones de nuestros miembros inferiores, de la columna, a que no haga ejercicio, a que no duerma bien, todo. Hoy en día es el foco para las diferentes enfermedades. Para nosotros hacer un diagnóstico de obesidad, tenemos que hacer algo importante. Índice de masa corporal, que es talla sobre peso al cuadrado, y nos va a dar un rango. Yo ya se los he explicado. Normalmente menor de 18.5 es bajo peso, un rango normal de 18.5 a 25 y sobrepeso de 25 a 30. Ya las obesidades se clasifican después de los 30, de 30 a 35 grado 1, 35 a 40 grado 2 y grado 3 mayor de 40, que es la obesidad mórbida. Normalmente también medimos a partir de los rangos de grasa. Algunos le han hecho la impedanciometría por parte de nutrición, que es colocarle un aparatico y le miran la cantidad de grasa y músculo que tiene y le dan un papelito. Eso nos sirve para clasificar también la obesidad. Normalmente en los hombres normopeso es hasta 20% de grasa, las mujeres hasta el 30%, un poquito más. Sobrepeso de 20 a 25 y en mujeres hasta de 30 a 35
y mayor de 25 en hombres y mayor de 35 en mujeres. Esto no es índice de masa corporal, esto es porcentaje de grasa de la persona, que se halla por otro método diferente al pesar y tallar. ¿Listo? Importante, prevalencia de la obesidad estandarizada por edades en todo el mundo. El porcentaje de grasa. Si nosotros vemos Colombia, estamos de 10 al 15% a nivel mundial en porcentaje de obesidad. En hombres y en mujeres estamos del 20 al 25%. Son más obesas las mujeres que los hombres. No solo por ser mujer, porque es lo que... ¡Ay, se me olvidaba! La felicito. Somos finalistas del Mundial Sub-17 por ustedes. De verdad que son las que mandan y lo están diciendo aquí. Me encanta. De verdad que la felicito por ustedes. Las que mandan, ¿quiénes son? Las mujeres. Así los hombres digan que no, pero mandan. Empezando porque pueden hacer esto y ahí lo tienen a uno. ¿Sí o no? Entonces, vamos empezando por acá. Las mujeres son más gorditas o más obesas. ¿Por qué? Porque también tienen un cambio hormonal que nos llevan a predisponernos a ser más obesos. 2, viendo las cosas como son y realidad, con la mano en el corazón, el que menos hace ejercicio es la mujer. El hombre tiende a salir a caminar más. La mujer, ay, yo tengo que lavar ropa. Ay, el niño no ha desayunado. Ay, no, me está doliendo la rodilla. Eso es la excusa de la mujer. Y se lo digo porque lo escucho todos los días en la consulta. Cambio el hombre, bueno, ¿qué es haciendo? Yo me voy y arranca. Pero esto es de los dos. Pero también he escuchado que últimamente el hombre empuja a la mujer para que camine, pero la mujer dice que no. Pero todo depende de lo que uno quiera y lo que quiera hacer en la vida. Esto es una encuesta que se llama ENSIN. Es la encuesta nacional, no ha vuelto a salir por la pandemia, por todo. Nos dice, nosotros en Colombia tenemos la obesidad en un 18.7%, en sobrepeso en 37.7%. Pero si pueden a mirar, hoy en día vemos que el sobrepeso mayor de 25 y de 30 la obesidad, si sumamos peso y sobrepeso en Colombia, tenemos 56% de la población en Colombia con sobrepeso y obesidad. O sea que 6 de cada 10 personas estamos gorditos. Importante, ¿sí o no? Bastante. Y esto es 2015. No le hemos sumado la pandemia donde nos encerraron 2 años y nos volvimos un poquito más de peso. Entonces, no es solo de decirlo, sino las estadísticas lo dicen y las encuestas lo dicen. Es supremamente importante. Y miren el sobrepeso. Los hombres mandamos en sobrepeso, pero en obesidad mandan las mujeres 22.4, como estamos a nivel mundial. Siguen mandando las mujeres en peso y en la casa. Y ahí está dicho en las encuestas. Aquí traigo unas cosas que son suprementadas, unos términos que de pronto son un poquito complicados, pero tienen que aprenderlos y vienen a acotación porque está el doctor Orlando aquí. Hay unas fases para la obesidad, el rol del cerebro en alimentación. Hay un control de la homeostático, que es comer por hambre. Muchas veces hay liberaciones de sustancias que nos aumentan la saciedad y unas que aumentan el hambre. Por eso es que cuando comemos, decimos, uy, aquí hay como espacio para el medio bocadillo después del almuerzo, ¿no? Tengo ganas como algo dulce. Ahí se meten la media panela picada con agüita. Eso es lo que pasa. Hay liberación de sustancias que son neurotransmisores que nos están ayudando a que aumentemos la ansiedad por comer. Otras nos aumentan la saciedad. Hoy en día es bien visto que estamos utilizando mucho medicamento que nos aumenta la saciedad y nos disminuye la ansiedad por comer. Esa es la finalidad, actuar a nivel central para ayudarles a ustedes. Por eso siempre les he dicho, si yo no cambio mi chip, no hay cambio de nada de la alimentación y no voy a bajar de peso. Hay una alimentación hedónica que es cuando yo me siento con el placer de comer. Veo el plato y esto es lo que me voy a comer, la bandeja paisa, el arroz, la papa, la yuca, el maduro frito, el huevo frito, el chicharrón y el chorizo. Rico, ¿no? Una sola harina toda la vez.
Y esa es la alimentación y esta tiene diferentes liberación de sustancias. La dopamina controla el deseo y la motivación y el impulso por comer. Pero miren, hay algo importante. Receptores de opioides y cannabinoides controlan el gusto y el placer asociado a la comida o la alimentación. Solo una persona que me diga qué significa receptor cannabinoide. ¿Y qué es la cannabis? La marihuana. Nuestro ser y pues, el cuerpo de nosotros tenemos receptores para ello y estos son los que nos dan la ansiedad para comer y eventualmente son los que también se activan en algún momento para ello, ¿cierto? Tienen mucha influencia en nuestro apetito, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de comer. Y hay algo importante, otra fase que es la función ejecutiva. ¿Cuándo decido yo comer? Hay un triángulo muy importante que es el pensamiento, el comportamiento y las sensaciones. No sé si les ha pasado, ustedes se sientan a comer y tienen una sensación de lo que se van a comer. Están pensando, ¿será que va a estar bueno? ¿Me lo voy a comer? Y el comportamiento, ¿me lo comí o no me lo comí? Pero todo esto va guiado y es como una cadena, una lleva a la otra, e importante es hacer la intervención conductual, que es la que hacemos por medio del hablarle al paciente y definirle y decirle, explicarle por qué está gordito y por qué debe cambiar sus conductas. No por decir solo que yo voy a cambiar de peso porque me va a bajar el peso y me va a mejorar, que no me infarte, que me baje el azúcar, que me mejore la presión. También la parte emocional juega un punto supremamente importante. Yo creo que el doctor Orlando le va a hablar, la obesidad acarrea muchas enfermedades, pero también tiene trastornos del ánimo como la ansiedad, la depresión, y se van juntando muchas cosas más y pueden hacer que nosotros tengamos un desenlace peor. La obesidad se asocia a muchas enfermedades. La diabetes y la prediabetes contribuye a un 44% para ser diabético. Solo siendo obeso ya tiene 4 veces más la posibilidad de ser diabético, solo siendo obeso sin ser otra ninguna enfermedad. También tenemos el riesgo de enfermedades arteriales periféricas, de aumento del colesterol, de hipertensión, de insuficiencia cardíaca. La obesidad contribuye al 23% para que yo me infarte. Solo siendo obeso, tengo 23% de que me dé un infarto al miocardio. También me lleva a enfermedades cerebrovasculares, me lleva a la depresión. Y algo importante que yo creo que si hago aquí una encuesta, más de 10 personas tienen, que es el SAOS, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Todos duermen con una máscara que es el CPAP. Hoy en día vemos que no dormir bien, esos que están durmiendo y parece que estuvieran bajando la línea. Toda la noche, ¿cierto? Así. Esas personas no solo es que ronquen bonito, sino que tienen un problema respiratorio y el principal factor para la apnea es la obesidad. Pero la apnea por sí solo no me lleva a que yo me comporte así durmiendo, me lleva mayores lesiones cerebrales, mayores infartos, se me aumenta la presión, no duermo bien, al otro día me levanto mal geniado viendo al esposo con cara de 38 y diciéndole, ¿usted por qué me mira feo? Y si no la ha mirado ni siquiera. Entonces, en este caso, altera todo su entorno el dormir mal. Por eso es que hoy en día también en todas las consultas los médicos preguntamos cómo está durmiendo, porque hemos visto que la falta de sueño nos altera todo. Nos lleva a enfermedad pulmonar, a hígado graso, a trastorno gastrointestinal y trastornos de infertilidad, que el pajarito no se levante más, y trastornos genitourinarios. Lo que pasa es lo de la infertilidad es importante y no es solo que no, hablemos del hombre, que no se me pare, sino que si yo tengo ese problema a nivel de la erección, otra cosa sí se me para, que es el corazón. ¿Por qué?
porque las arterias, como están dañadas abajo, están dañadas arriba. Y eso es puntual. Y es más que jocoso, es muy en serio. Y por eso es que hoy en día estamos ahondando tanto en cosas como que no solo es que tenga la glicemia bien, no es que tenga solo la presión elevada o no, sino mirar lo que nos lleva esto a producir en el organismo. Y muchas veces, bueno, pues ya estoy viejo, no me para, no importa, a menos como para cambiar el agua. Pero no es el hecho es lo que puede detrás de esto viene. ¿Sí? Y eso es supremamente importante. ¿Sí? Porque le puede hablar al oído, pero no se levanta el hombre más, dice no hubo más, pero el problema es lo que está detrás a nivel vascular. Y yo les invito a pensar en eso, que nosotros tenemos que cambiar el pensamiento con respecto a las enfermedades que tenemos y no normalizar lo que tenemos. No normalizarlo. Entonces, también medimos el índice de masa corporal, hacemos impedanciometría, resonancia y lo que les explicaba. Nosotros hacemos el diagnóstico, primero inicialmente una dieta y ejercicio, centrado en el índice de masa corporal, en cuánto pesa y cuánto talla. Después hacemos la terapia farmacológica y si no nos rindió, hacemos una cirugía bariátrica, que es lo último que se deja dependiendo de lo que tenga el paciente, por lo que hemos visto de las cirugías. ¿Listo? No estoy hablando mal de nadie ni de la cirugía, sino que lo mejor sería siempre tratamiento médico antes que quirúrgico. ¿Listo? Hay unas clasificaciones que se llaman de Edmonton que nos dicen 0 si no tiene ningún riesgo cardiovascular, el 1 cuando estamos asociados que tenemos una azúcar límite, una presión elevada, pero no está hipertenso, y el 2 ya es cuando tenemos diabetes, hipertensión, tengo alguna enfermedad como apnea del sueño, artrosis, trastornos de ansiedad. El 3 es cuando ya tenemos un infarto, una insuficiencia cardíaca. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya hoy no te digo, o sea, tú eres obesa grado 1. Yo le digo obesa grado 1 con un Edmonton 2, 3. 2 casi todos tenemos, porque el que está gordito o es hipertenso o es diabético o tiene una enfermedad previa. Pero cuando ya tiene un infarto, está gordito y es hipertenso, es 3. Y eso me va aumentando el riesgo en el paciente para poder clasificarlo y qué podemos hacer por él. ¿Listo? A partir del Edmonton, nosotros hacemos el tratamiento. Ya en Edmonton 2 hacemos tratamiento farmacológico y dependiendo hacemos quirúrgico. Y para terminar, hay unas opciones de terapia o de tratamiento. Si yo, quiero que miren también los que están del 0 al 8% solo cambiando estilos de vida. Solo cambiando la alimentación, yo puedo bajar el 8% de mi peso. O sea, harto. Si yo peso 70 kilos, 10% son 7 kilos. Un 8% son 5 kilos. Bajar 5 kilos no es fácil, pero solo con alimentación ya estoy diciendo, mejoré. Porque la finalidad es bajar al menos el 5%. Y yo se lo digo con toda la fe del mundo y con lo que he visto con ustedes como pacientes, que son pacientes míos, que han mejorado harto. Me han dicho, doctor, yo mejoré mi vida en todo sentido. Ya hasta ahora me agacho y me agarro y me amarro los zapatos. Antes no podía, me tocaba el zapato primero y después sí salir con los zapatos así. Ahora, hay una terapia farmacológica que nos lleva hasta un 20% de pérdida de peso, junto con cambios de estilo de vida, no solo la terapia farmacológica. Y ya de ahí en adelante hasta un 32% con todo lo que es la terapia quirúrgica, que es banda gástrica, puede ser manga gástrica, bypass gástrico, lo que quieran, de todo eso que es la cirugía bariátrica, en un maletín grande de todo lo que pueden haber allí. Quiero que aprendan esto, 8% de peso podemos perder si queremos y hacemos una buena alimentación y empezamos a caminar. Si agregamos medicamento, hasta un 20% o más. Yo he tenido pacientes que han perdido hasta un 30% de su peso solo con alimentación y un medicamento que nos ayude. Pero más que el medicamento es usted cómo se comporta en la casa. Si usted se comporta bien, va bien. Como le dice la esposa, compórtese bien y dirá que lo dejo entrar a la casa. Si no, ahí también va a ser con ustedes entrar a la clínica. Entonces, farmacoterapia y estilos de vida es lo que le podemos ofrecer. Y ahorita el doctor Orlando les va a hablar sobre la parte
de la obesidad desde el punto de vista de un médico especialista en psiquiatría. Doctor Orlando. Y ya venimos, ya sigo yo. Buenos días, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Diana, a Francisco. Como Francisco decía, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? Bueno, como decía el doctor Francisco, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Yo viví en esta ciudad también, estudié acá en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¿Ahora sí? Ok. Como les decía, yo también viví en esta ciudad, los conozco yo hace mucho tiempo. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y pues para mí es un placer estar acá. Hoy en día como médico psiquiatra, colaborando con este tipo de actividades que me parecen muy importantes, ¿sí? Hoy el tema de obesidad, que lo estamos tratando desde el punto de vista médico y que Francisco ha explicado muy bien, también estamos viendo dentro de toda su exposición que tiene otros factores, que no solamente son los factores médicos, que son los factores socioculturales, psicológicos, y a veces son mucho más importantes porque son los que yo como individuo puedo manejar, ¿sí? El tema de los medicamentos, el tema de las cirugías y ese tipo de situaciones, pues hacen parte del quehacer médico. Pero lo que yo hago en casa, ¿verdad? Lo que yo hago cuando no estoy en consulta, a veces es mucho más importante, ¿sí? Entonces, cuando yo decidí estudiar psiquiatría, ¿sí? Era porque me empecé a dar cuenta a lo largo de mi quehacer como médico que la mente jugaba un papel muy importante en todo, ¿sí? Y nosotros a veces solo pensamos en la parte física, creemos como que el ser humano solamente existe el cuello hacia abajo y la cabeza como que está desconectada, y en realidad no, ¿sí? Y ahora después de esa pandemia, ¿verdad? Que es donde nos dimos cuenta de tantísimas cosas desde el punto de vista familiar, personal y de salud, pues mucha más importancia ha adquirido la salud mental. Y en la obesidad, pues no es la excepción, ¿sí? Para el manejo de la obesidad se necesita tener en cuenta muchos factores. Entonces, voy a tratar de explicar de una manera sencilla la psicopatología de la obesidad, o sea, qué problemas me pueden llevar a mí a ser obeso desde el punto de vista de la salud mental. Como decía Francisco al principio, cuando definían obesidad, lo hacían de una manera sencilla porque era, bueno, aumento de la grasa corporal, ¿verdad? Pero a medida que han pasado los estudios y el tiempo, nos hemos dado cuenta que eso acarrea muchas más cosas. No solamente subirme de peso y que me midan cuánto índice de masa corporal tengo, sino que hay otras cosas detrás, como es el riesgo cardiovascular, las otras enfermedades médicas que yo tengo, ¿sí? Y también hay enfermedades mentales que pueden aparecer con la obesidad o que la obesidad puede ser consecuencia de esas patologías mentales que yo no sé, ¿sí? Y no lo sé porque ni siquiera, digamos, lo tengo presente, lo que les decía ahora, ¿sí? Antes como que no pensábamos que nuestra mente pudiese ser la culpable de muchas cosas. Hoy en día sabemos que sí es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, dentro de los trastornos psiquiátricos que podemos encontrar, que Francisco también lo nombró, está la depresión y la ansiedad o los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Trastornos de conducta que pueden ser individuales o que pueden ser también sociales, familiares, ¿sí? Nosotros podemos ir a veces a hacer una visita a una familia y vemos que todos comen mucho, por ejemplo, ¿sí? O todos comen poco, ¿sí? O de pronto la mamá le viene diciendo al niño que es flaquito desde que es pequeñito, mi hijo, coma, coma, que eso le alimenta y coma y coma y coma. Entonces, esa presión, ¿verdad? De cierta manera social, también me puede llevar a la adultez a ser obeso, ¿sí? Porque hay un punto muy importante de la vida de todos los seres humanos, que es la adolescencia, ¿sí? Porque en la adolescencia aparecen las hormonas, tanto en los hombres como en las mujeres. Y ahí como que la brecha empieza a agarrar para un lado o para el otro, no solamente desde el punto de vista físico,
sino también desde el punto de vista mental. Y es una brecha que dura más o menos desde los 10, 11 años hasta que nos hacemos adultos, o sea, son casi 7 años, 6 años que estamos en eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que a veces hacer intervenciones mucho más fuertes, porque lo que no hagamos ahí después de adulto, la cosa se puede poner un poco más compleja, ¿sí? Pero no solamente hay enfermedades, digamos, de tipo de salud mental, como la depresión y la ansiedad, sino que hay otros factores que pueden empezar a impulsarme hacia esas enfermedades, como son los factores psicosociales, ¿sí? Desde pequeñitos podemos ver niños con autoestima baja, niños que tienen acoso escolar porque son obesos, ¿sí? También porque son muy delgados, puede ser, ¿sí? Pero son factores que viven con nosotros y nosotros a veces los dejamos pasar, ¿sí? A veces como padres también, digamos, cometemos un poco el error de no ver las señales que nuestros hijos nos están dando. Cuando nos dicen, papá, me dicen gordito, me dicen no sé qué, y uno no le haga caso, dígale a la profesora, no sé qué. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo que le pasa a un niño a esa edad, luego el adulto también lo puede sufrir, ¿sí? Los estigmas sociales que están a todo nivel, pero que la obesidad no es la excepción, ¿sí? Cuando de pronto vas a ir a entrar a un bus, en un avión, y de pronto te miran porque de pronto eres gordito y no cabes en el asiento, o cosas así, tú lo notas. De pronto a veces no te lo dicen, pero con una mirada es suficiente para tú darte cuenta que algo no está bien y que te están como rechazando. Entonces, todas esas condiciones psicosociales pueden llevar a que aparezcan patologías que empeoren, ¿verdad?, mi obesidad o que me lleven a la obesidad. En los niños también hay enfermedades que son difíciles de detectar, pero que también me pueden llevar a una obesidad. Y como les decía al principio, como no tenemos de pronto esa cultura o hasta ahora la estamos adquiriendo del psicólogo, del psiquiatra desde pequeños, pues se pasan por alto. Y por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención y hiperactividad son niños muy ansiosos, son niños muy activos. Y a veces, si mi familia no tiene la posibilidad de darme espacios para yo desbordar esa actividad y hacer eso, pues me quedo en casa y ¿qué hago? Pues comer, ir a la nevera, volver, ir a la nevera, volver, ¿sí? Que nos pasó mucho en la pandemia, muchos de nosotros. No teníamos nada más que hacer, no podíamos salir. Entonces, ¿qué hacíamos? Ir a la nevera, dar una vuelta, prepararnos algo, volver. Y cuando pasó la pandemia, todos habíamos subido una cantidad de kilos. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo porque ahorita están ustedes acá como adultos, como pacientes, pero ustedes son padres, son abuelos, ¿sí? Y pueden ayudar a que sus nietos y sus hijos pues no lleguen como a tener este tipo de problemas de obesidad. Digamos que desde el punto de vista médico, cuando tú vas a tratar de explicar por qué eres obeso, pues aparecen muchas teorías y en realidad pues no hay como un consenso de que esto es lo que te lleva a ser obeso y esto es lo que te lleva a subirte de peso, ¿sí? Porque al final terminamos en que es un aspecto multifactorial, ¿sí? O sea, son muchos factores que tenemos que tener en cuenta para poder analizar a una persona o a un paciente. Cada paciente es un mundo distinto. Ese también es digamos que un error que cometemos y es como compararnos con el otro. Pensar que si el otro es obeso y yo también soy obeso es por lo mismo. Y cada quien tiene unos factores que han influido para que yo sea obeso, ¿cierto? Entonces, hay unos factores, por ejemplo, sociales que Francisco también mencionaba y era, por ejemplo, cuando yo no tengo motivación por hacer las cosas. Cuando el médico me viene diciendo 2, 3 años, mire, señor, señora, haga ejercicio, camine, vaya al gimnasio, deje de comer. Y yo sé que eso está bien. Yo sé que lo que el doctor me está diciendo está perfecto. Pero algo pasa que mi mente sabe que está bien, pero mi cuerpo no termina de hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo esa voluntad o esa motivación por hacer algo que yo siento que está bien y que yo sé que el doctor me lo está diciendo porque sabe, porque también me aprecia, algo está sucediendo.
¿sí? Algo está sucediendo en mi mente. También puede pasar que mi mente me diga lo contrario, me diga que tengo que hacer, que tengo que comer mucho, que tengo que estar picando cada rato, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de factores afectan y hacen que yo tenga mucho más riesgo de tener obesidad. Y la parte emocional también, porque, como decía Francisco, las mujeres son las que están más propensas a ser obesas, ¿sí? Pero dentro de esa obesidad hay otras cosas como por ejemplo es ver mi cuerpo transformado. Hay muchas mujeres que a veces se ponen a revisar las fotos de los álbumes de cuando estaban un poco más jóvenes y se ven ahora y dicen, Dios, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo me engordé? ¿Sí? Yo cómo era de así, cómo era de así. Y a veces los conflictos familiares y de pareja también incrementan que esa persona siga engordándose porque hay un rechazo de la pareja o ese tipo de situaciones. Entonces es muy importante abordar la obesidad también desde ese punto de vista social y familiar. Hay una parte muy importante que se explicó ahora en la charla del doctor Francisco y era el tema de el triangulito que él les mostraba de los pensamientos, las emociones. Y cuando él les hablaba de las sustancias y los receptores que controlan, ¿verdad? El tema del hambre. El hambre, así como la sexualidad, así como es el instinto de supervivencia. Son instintos, ¿sí? Y el ser humano se diferencia de los animales porque nosotros podemos controlar los instintos, ¿sí? Si nosotros no controlamos los instintos, pues seríamos como los animales, comeríamos todo el día, tendríamos sexo todo el día, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy como esclavo de un instinto, como puede ser el del hambre, ¿cierto? Y sobre todo, si yo empiezo a descubrir que esa sensación de hambre me da placer, pues inmediatamente el pensamiento se transforma y empiezo yo a asociar que necesito comer para estar bien. Y empieza a aparecer una conducta o una tendencia adictiva a la comida. Y así suena extraño, hay gente que es adicta a comer, ¿sí? Es una adicción así como que medio soportamos, como que medio no vemos tan mal, ¿no? Porque si yo como bandeja paisa, como decía Francisco, pan, arepita, pues como que no se ve tan mal. Se ve más mal el que consume licor, el que anda fumando, eso sí se ve mal, ¿cierto? Entonces es como una adicción ahí como tapada socialmente. Pero al final es una adicción, ¿por qué? Porque yo como y siento placer y al sentir placer calmo una emoción. Pero no es el deber ser. El deber ser no es que yo tenga que calmar una emoción comiendo. El deber ser es que yo diga, bueno, ¿qué emoción tengo? Rabia, angustia, tristeza, y empiece yo a hacer como un chequeo de qué situaciones me pueden estar llevando a esa emoción. Y no termine yo uniendo esa conducta para calmar la emoción, que es mucho más difícil. Y si a eso empezamos a sumar años, ¿cierto? Llevo 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, 40 años en esa misma dinámica, pues se hace un poco más difícil. Incluso ahora que hablábamos al final en la exposición del doctor Francisco de las alternativas que habían, ¿cierto? Él mostraba una gráfica donde decía, bueno, aquí están los hábitos, el 8% se mejoran con hábitos y el resto hay otras opciones. Y hay gente que cuando le están hablando de este 8% de hábitos, ya está pensando en el otro. Ay, no, yo mejor me hago un bypass, yo mejor me hago una manga, yo mejor me voy al cirujano plástico, no sé. ¿Sí? Porque nos cuesta muchísimo reconocer que hacemos cosas mal, digamos entre comillas, o poco sanas, mejor, con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, la mente del ser humano a veces es así, como también muy simplista, muy ansiosa, y queremos resolver todo rápido porque no tenemos tiempo, ¿sí? Pero no tenemos tiempo para nuestra salud. Para otras cosas parece que sí sacamos más tiempo. Entonces, son cosas que yo quiero que empecemos a analizar, ¿verdad? Porque es un conjunto de situaciones que tenemos que ir
valorando como médicos y como pacientes también, y llevarlos a la consulta. A veces vamos a la consulta de obesidad no porque nosotros mismos seamos conscientes de que estamos obesos, sino porque nos mandó el médico general, nos mandó para allá, nuestra IPS nos dijo que usted tiene que ir porque usted está obeso y si no tal cosa, bueno, en fin, mil cosas. O a veces porque otras personas nos dicen, ¿sí? Y en vez de nosotros ir y buscar al profesional que nos pueda ayudar, a veces damos vueltas, ¿sí? Damos vueltas. Y esas vueltas es porque nosotros nos negamos a la realidad. Y la realidad es que estoy pasado de peso, que estoy obeso. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos primero al instructor del gimnasio. Y el instructor del gimnasio dice, sí, yo le ayudo a ayudar con la obesidad, y te pone a hacer rutinas que tú quedas, mejor dicho, molido, molida, que al otro día no te pueden levantar, que bueno, y tú tienes que arreglar los niños, los nietos, y no eres ni capaz porque te duelen los brazos. Vas donde una amiga que hace, no sé, aromáticas para rebajar, vas a donde la masajista que te haga masaje en la barriga para que, vas a todos lados, pero no vas a donde los profesionales que te pueden orientar primeramente y decirte, no es que la masajista no te pueda ayudar, no es que el instructor de gimnasio no te pueda ayudar, pero cada uno tiene que actuar en el momento indicado. Y a veces lo hacemos al revés, entonces cuando llegan los pacientes a la consulta con nosotros, ya como digo yo, la bola de nieve que era así de chiquitica es una cosa así inmensa y nos toca empezar a correr a nosotros porque el riesgo cardiovascular, porque la señora ya está deprimida, porque ya hay ansiedad, porque ya no puedo dormir, porque, bueno, una cantidad de cosas. Y entonces a nosotros nos toca echar mano de los medicamentos para ayudar y entonces el doctor me mandó muchos medicamentos, esos que estoy malísima, esos que ya mejor dicho. Entonces, eso también hace parte de la conciencia que tenemos que tener. Acudir a los profesionales en el momento indicado, ¿verdad? Para prevenir primero, porque siempre hay prevención. O sea, lo que el doctor Francisco mostraba ahorita de la clasificación de la obesidad, habla de una clasificación que nos sirve a nosotros como médicos para, bueno, para orientar un tratamiento, pero también para que el paciente se dé cuenta, ok, si estoy en este grado, no quiero llegar a este. Y prevengo seguir avanzando en la enfermedad, ¿sí? Entonces es un factor de tratamiento y también de prevención. Muchas veces desde el punto de salud mental hemos tratado de explicar, como dice el dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Entonces, los trastornos mentales son primero, la obesidad viene por los trastornos mentales, o es que la obesidad me lleva a tener un trastorno mental, ¿sí? Ansiedad, depresión. Hay una cosa que es muy importante y es que cuando uno va al médico general, que es quien te ve como más seguido, él te pregunta antecedentes y te pregunta antecedentes personales y antecedentes familiares. Y uno siempre habla de los antecedentes familiares y personales físicos, médicos, no psicológicos y psiquiátricos. Eso como que no existe. Eso como que todo el mundo estaba bien, no pasó nada. ¿Sí? Y cuando nosotros los psiquiatras como que empezamos a indagar más, entonces empiezan a aparecer como que, pues mi abuela como que hablaba sola, pero como hablaba con una pared o parecía que era normal allá en el campo, entonces como que eso lo obviamos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante también saber de dónde vengo yo, qué antecedentes tengo yo desde todos los puntos de vista. Entonces, si yo tengo antecedentes de ansiedad, de depresión, familiares, si tengo antecedentes de enfermedades mucho más graves como trastorno bipolar o esquizofrenia, ese tipo de enfermedades, yo tengo que saber eso, ¿sí? Porque soy propenso a llegar allá. También soy propenso si soy hipertenso y mi mamá es hipertensa o diabética, etc. Entonces, todos esos antecedentes, ¿qué dicen? ¿En dónde tengo que cuidarme? Más, ¿sí? Y a veces nosotros no lo sabemos. Entonces, como les decía, cuando ya está la enfermedad activa, es que empezamos a buscar hacia atrás y empiezan a aparecer esos antecedentes y entonces decimos, es que tú tienes ansiedad porque tu mamá es ansiosa, tu abuela era ansiosa, tu papá también.
¿sí? Y entonces la obesidad viene siendo consecuencia de ese tipo de enfermedades. O lo que les decía al principio, de pronto no tengo ningún antecedente ni nada, pero el ser obeso me ha acarreado una serie de problemas psicosociales, como el acoso, el bullying, la baja autoestima también, ¿sí? Y pues he entrado en depresión y ansiedad a raíz de esa situación. Entonces, es muy difícil saber qué fue primero, ¿sí? Algunos estudios dicen que la obesidad predispone a depresión, otros dicen que la depresión a la ansiedad, digamos, a la obesidad, perdón, y los porcentajes pues parecieran bastante grandes, 80% de obesidad a depresión y 53% de depresión a obesidad, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante de esto? Es que hay una relación, porque 53% es más poquito que 80, pero es que 53% es bastante, ¿sí? Entonces, es simplemente para que tengamos una relación y para que entendamos que sí es importante manejar mi obesidad, porque desde el punto de vista de salud mental también hay afectaciones. Aparte de las afectaciones físicas y médicas que el doctor Francisco mencionó, que él le sacó un cuadro que tenía todas esas flechitas y ustedes mismos se dieron cuenta la cantidad de cosas que hay. Incluso cuando hablábamos del tema del sueño, por ejemplo, hay personas que, lo que yo les decía, que dicen, doctor, no, es que yo lo que necesito es que me haga una cura de sueño. Yo creo que una cura de sueño, yo quedo bien, póngame a dormir, que eso es suficiente. O sea, el sueño, dormir bien, es una parte, ¿sí? Pero fíjense que los pensamientos se alteran, las emociones se alteran. ¿Cómo vas a hacer tú para regular eso? Durmiendo, no. El dormir es como una desconexión, como una recarga, pero hay otras cosas que hay que trabajar, ¿sí? Entonces, es muy importante evaluar esa parte también. El, el tema de la saciedad, que se nombraba anteriormente, que es lo que yo les decía, que empieza uno a despertar un comportamiento adictivo, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta y de pronto la palabra adictiva genera susto. Cuando uno dice, mire, es que usted es adicto a esto o a aquello, eso genera un susto y uno nunca quiere ser adicto a nada, ¿sí? Pero lo que marca la adicción es el comportamiento. Lo que decía el doctor Francisco, o sea, es que te vienes comportando de esta manera, no es que yo lo diga porque a mí se me ocurrió, es que estás comportando de esta manera. Estás comiendo demasiado, acabas de comer y a las 2 horas ya tienes hambre otra vez, o también puede pasar que el pensamiento te juega como una mala pasada. Entonces tú, por ejemplo, vas al restaurante y como hay una promoción, entonces te pides la promoción. Y cuando vas a comer, no tienes ni la mitad del hambre para comerte lo que acabaste de pedir. ¿Sí? Entonces empiezan a darle el sobradito al marido, porque los hombres siempre tenemos más hambre que las mujeres, ¿no? Entonces le damos el sobradito y ahí vamos. Entonces, los pensamientos se alteran y yo tengo que empezar a darme cuenta de eso. Oiga, siempre que voy a un restaurante pido más de lo que debiera. Y además que el bolsillo se resiente también, porque perdiste el plato, te compraste el plato más caro y no te comiste ni la mitad. Hay otros factores que también se estudian y se están estudiando más que todo en niños, pero también pueden ser aplicados a adultos, y es el tema de mi entorno, con quién estoy yo, ¿sí? El entorno o los grupos, por ejemplo, ustedes funcionan como un grupo, ¿verdad? Porque hacen parte de una fundación que está en capacitación. El grupo puede ayudar a que vayamos hacia adelante o vayamos hacia atrás. Entonces, si mi grupo, por ejemplo, en la universidad es el grupo de los gorditos, pues si yo era flaquito, lo más probable es que yo me vaya para el grupo de los gorditos, empiece a comer como ellos y todo eso. Pero si yo estoy en el grupo de los que hacen ejercicio, de los que se cuidan y soy obeso, entonces puede ser que ese grupo me ayude a mí, ¿verdad?, a superar estos problemas de obesidad. Entonces también como que no me siento tan solo, como que esas indicaciones que el médico me da de que haga ejercicio y todo eso, no me quedan a mí como con tanto peso, y entonces empiezo a decirle al vecino o a la amiga, ay, mire, vamos y caminamos, nos vemos a las 7 y damos unas vuelticas. Entonces se hace como más llevadera la situación, ¿cierto?
Y obviamente la parte social también ayuda al tratamiento de las patologías mentales, a la depresión y a la ansiedad, ¿sí? Nosotros los psiquiatras también hacemos mucho énfasis en el tema hormonal, que era lo que el doctor Francisco decía, que por eso es que las mujeres son más tendentes a la obesidad, por el tema hormonal, por los cambios hormonales, por los embarazos, que también, a pesar que los embarazos son una bendición, digamos desde el punto de vista médico, hay tantos cambios que se comporta como una enfermedad, ¿sí? Entonces, el tema hormonal es muy importante y cuando tú llegas a la consulta de, por ejemplo, de psiquiatría, que es mi especialidad, ya debemos haber resuelto la parte médica, ya tenemos que haber evaluado si soy hipertenso, si soy diabético, si soy hipotiroideo, por ejemplo, si tengo alteraciones del ciclo menstrual. Tengo que saber físicamente qué tengo para yo mismo decir, bueno, esto es consecuencia de estas enfermedades o la obesidad es una cuestión personal mía o hay un conjunto de situaciones que se han venido mezclando en mi vida y que tengo que mejorar, ¿sí? ¿Antes de qué? De entrar en los tratamientos. Porque la limitante que tenemos, entre comillas, los psiquiatras es el uso de los medicamentos. Porque los medicamentos de psiquiatría pues tienen un estigma, un susto, ¿sí? Que tiene que ver con la palabra que yo les decía ahorita de adicción. ¿Sí? La gente dice, no, me voy a volver adicto al medicamento, me voy a volver dependiente, no sé qué. Pero los medicamentos de psiquiatría no todos generan adicción. Hay un grupo específico que puede producir adicción. Y producen adicción porque nuestros comportamientos lo hacen así. Porque si yo tengo un medicamento recetado, tengo que ir en el médico para que me lo controle. Pero a veces yo mismo hago mal uso de esos medicamentos y entonces por eso termino yo metido en un rollo que no es, ¿sí? Pero por otro lado, los medicamentos de psiquiatría pueden ayudarte bastante en tu estado de ánimo y mejorar. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es estar en control todo el tiempo, ¿sí? Y si en algún momento siento que voy a ser dependiente de ese medicamento, pues hago lo mismo que pasa con los medicamentos de hipertensión, de diabetes. Si no me tomo la pastilla de la tensión, se me va a subir. Si no me tomo la pastilla del azúcar, se me va a subir el azúcar. Entonces esa dependencia no es como tan mala, porque es que si no me la tomo, sí me va a pasar algo. Lo mismo pasa en psiquiatría. Si yo veo que el medicamento me ha hecho bien, ha cambiado mi vida, puedo dormir, volví a viajar, volví a salir a fiestas, volví a socializar, bajé de peso, estoy volviendo a retomar el ejercicio. Entonces, ¿por qué pelea uno por algo que le hace a uno bien? ¿Sí? Claro, esto también va sumado a una ayuda psicológica que hay que tener para analizar esos hábitos, las situaciones sociales y todo eso que les he venido mencionando, que también hay que resolverlo, no solo el medicamento. El medicamento es como el 30% de lo que el tratamiento puede hacer, el resto es personal. ¿Listo? Entonces, es importante, digamos el mensaje que les quiero dar, que es importante saber que hay una relación mental y física de obesidad, ¿sí? Y que yo tengo que llegar a la consulta y exponer todo a mi médico para que él me haga un manejo integral de todo eso, ¿sí? Y todo lo que me ayude va a estar bien, los medicamentos que me manden para bajar de peso, para controlar el colesterol, todo eso, y también la ayuda que pueda recibir de psiquiatría, porque necesitamos prevenir también que aparezcan enfermedades que me incapaciten. ¿Qué es lo que marca el uso de medicamentos en psiquiatría, por ejemplo? Porque la gente dice, doctor, ¿pero por qué me va a mandar medicamentos? Yo no me siento tan mal. Y usted me mandó todo este poco de fórmula, ahora me toca autorizar en la EPS y hacer cola. Ay, no. La disfunción. Esa es la palabra, la disfunción. Si yo, por la obesidad, por el estado de ánimo que tengo a raíz de la obesidad, dejo de ser funcional en mis actividades, debo tomar medicamento. Por lo que yo les decía, porque pierdo la voluntad. Entonces, ya no quiero alistar a los niños, ya no quiero ir a las citas médicas, me da miedo salir a la calle, me dijeron que tenía que ir a hacer mercado, yo no quiero ir, me da susto montarme en la buseta,
ya te estás volviendo disfuncional, ya no estás funcionando como hacías antes. Entonces, ahí es cuando necesitamos tomar medicamentos. Porque yo puedo tener tristezas, angustias, situaciones normales. Yo puedo estar acá hablando con ustedes y tener una preocupación y de pronto ni se me nota. Soy funcional todavía. Pero si ya no soy funcional, tengo que dar el siguiente paso y es ese. Tomar medicamentos para mejorar mi estado emocional. ¿Listo? Y también, cuando aparece ese componente adictivo, necesariamente necesitamos usar medicamentos. ¿Por qué? Porque el cerebro está descontrolado en sus sustancias. Está exagerado. Yo me como, no sé, un pedacito de bocadillo, como decía Francisco, y mi cerebro hace una lluvia de alegría en la cabeza por un pedacito de bocadillo. ¿Sí? Y entonces hay gente que carga, bueno, ustedes deben conocer, maní, que cargan chicles, mentas, como para todo el tiempo mantener el cerebro con placer. ¿Sí? Y hay otro tema muy, muy delicado que también puede pasar, y es que yo no sea consciente de eso y me vaya a otras adicciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como me dijeron que tenía que bajar de peso, entonces dejé de comer, pero entonces ahora me puse a fumar, o me puse a tomar, o me puse a hacer ejercicio extremo también. Entonces voy al gimnasio 2 y 3 veces al día, o sea, una cosa que no tiene fundamento. Entonces, en vez de hacerme consciente de la adicción que tenía por comer, que me llevó a ser obeso, me paso a otra adicción, ¿sí? Hoy estamos hablando de obesidad, hoy estamos hablando como de todas esas cosas que me pueden llevar a mí a subir de peso, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que si yo soy obeso y mi mente, mi pensamiento es bastante obsesivo con ese tipo de cosas, me puedo pasar hacia el otro lado, que son las enfermedades que de pronto ustedes han escuchado hablar, que son bulimia, anorexia, atracones, ¿cierto? Porque como mi personalidad obsesiva me dice que tengo que cortar la obesidad, entonces empiezo a no comer nada, a hacer ayuno intermitente y no sé qué más. Y entonces eso es otro extremo de las enfermedades, de los trastornos alimentarios, también producen ansiedad y también producen depresión. Entonces, es un proceso, en realidad es un proceso, ¿sí? Es un proceso que necesita ayuda multidisciplinaria. Ustedes tienen que saber que eso es así y tienen que ir apoyados de su médico internista, de la nutricionista, del psicólogo, del psiquiatra, porque cada uno de ustedes es un individuo distinto y tiene factores que le afectan o más o menos que a otro. ¿Listo? Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar el día de hoy, ¿sí? Que conectemos el cuerpo y la mente porque hay una conexión, ¿verdad? Nuestro cuello no solamente sirve para ponernos las cadenitas y esas, las corbatas, los hombres, sino para conectar el cuerpo y la mente, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, en esta charla, de conectar la obesidad desde el punto de vista fisiológico con la parte mental, que también es muy importante. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido? Bueno, aquí ya sigue una parte súper importante que vamos a hacer y es tipo conversatorio entre los dos doctores. Ellos van a tener como un diálogo que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos, pero también va a haber la participación por parte de ustedes con preguntas y necesitamos que la gente que está conectada en este momento a través de Zoom en el chat también formulen las preguntas que tengan. Entonces ellos van a hacer como una disertación de todo este tema tan importante donde teóricamente de alguna manera ya les contaron de qué se trata. ¿Listo? Entonces los invito, doctor Francisco, doctor Orlando. Y con ¿cuál micrófono vamos a usar para las preguntas? Ok. Quiero recordarles, antes que darle paso a los doctores, quien no se haya registrado, por favor, alguien que haya de pronto llegado por otro lado, ingresó y no se registró, que se registre. Recordarles a los que están conectados en el chat, poner su nombre y su número de cédula de usted y su acompañante si tiene servicios médicos de Ecopetrol.
Eso es muy importante. Y recordarles para las siguientes actividades que hoy nos coincidió que iniciamos nuevamente la firma y que hubo mucho trancón, pero la próxima les recomiendo nuevamente empezar a llegar un poco más temprano para que no se nos colapse la toma de firmas. Una disposición de Ecopetrol, nuevamente volver a firmar, cosa que ya habíamos dejado de hacer, otra vez toca volver a firmar. ¿Listo? Ok, bueno, listo, doctor Francisco, doctor Orlando. Bueno, retomando lo que veníamos hablando, es algo como más dinámico, ¿sí? A mí se me olvidó decir algo importante que habló Orlando. Hay algo que se llama ambiente obesogénico. ¿Qué significa eso? Es el ambiente que tenemos en nuestro entorno familiar que nos lleva o nos promueve a que comamos más de la cuenta porque decimos es hoy, mañana no interesa. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han notado que cuando estamos en la casa, estamos comiendo y le dicen a uno, bueno, pero comas este pedacito más que son le hace daño. Y le están promoviendo a uno que coma de más, pero es porque el de al lado le está diciendo. No es malo que le den a uno de más, pero que sea algo que realmente sirva, que no sea algo malo para la salud. ¿Por qué lo digo? Porque si a mí me sirven un plato, yo a más de uno le he mostrado mi plato de comida, ¿sí o no? Entonces, mi pedazo de carne, que es la proteína, mi carbohidrato, que es una papa, y la ensalada, que es lo que nos gusta. Exacto. Entonces le dice, usted terminó de comer eso, pero es que me quedó como el espacio, o para el bocadillo, o para otra papa. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver que nuestro ambiente familiar también nos impulsa a que comamos más. No solo es uno, sino también nuestro alrededor. Y eso se llama ambiente obesogénico, que es supremamente importante porque es el comportamiento y la conducta de nosotros como seres humanos y nuestra familia. Claro, en ese aspecto, o sea, lo que yo les decía, estamos hablando ahorita de enfermedades del adulto, ¿verdad? Pero es que eso viene desde pequeño. Sí. O sea, nosotros, la cultura, bueno, de pronto antes mucho más, obviamente, habían horarios para comer, estrictos, pero estrictos eran, bueno, mis abuelos hablan de que eran las 12:05 ya eran. ¿Sí? Bueno, Orlando, aquí es importante eso, porque aquí casi todos son pensionados de Ecopetrol, entonces ellos es como los picapiedras, suenan la campana a las 12, y tienen que estar sentados comiendo, todos tienen el horario de las 12 en punto, porque fueron acostumbrados a un horario puntual para comer, y son de Ecopetrol, y ellos tienen esa costumbre. Es bueno porque los horarios de alimentación se deben respetar, pero eso es puntual, pero no es malo tener ese horario. Lo malo es lo que tú estabas, de pronto iba a decir, es lo que nos están llevando a hacer, porque antes nos decían, o se come la sopa o no juega. Y yo les digo a ustedes, cuando me dicen, ay doctor, me subí 3 kilos, entonces yo les digo de una vez a mis pacientes, es que te colocaron el 38 aquí, te dijeron tienes que comerte todo eso. No, uno come y uno es lo que quiere, nadie te va a obligar, y menos nosotros a nuestra edad, después de los 18 años somos autónomos y comemos lo que queremos y hacemos lo que queremos con respecto a nuestra vida. ¿O no? Claro, esto también tenemos que tener en cuenta que es por ejemplo, el trabajo que hace la nutricionista. No todos los alimentos tienen el mismo tiempo de digestión. Entonces, si yo en la mañana, no sé, desayuné caldo con huevo y arepa y fruta a las, no sé, 9 de la mañana, yo creo que a las 12:00 hambre no voy a tener, ¿sí? Y entonces ya viene, en el almuerzo viene la carne, el arroz, la sopa, el jugo. Entonces nos empezamos a obligar, ¿sí? Nos empezamos a obligar a comer. Y es lo que yo les decía al principio, el instinto del hambre es innato en todos nosotros. Y nosotros o lo sobrepasamos o lo bloqueamos. Entonces comemos sin hambre, ¿cierto? Y a veces comemos en demasía por hambre. Entonces tenemos que empezar a reconocer esa parte. Y desde pequeños, si no quieres comer, ok, listo, no tienes hambre, ahora más tarde me avisas cuando tengas que comer, en un horario más o menos. ¿Para qué? Para que no se generen ese tipo de conductas a nivel del pensamiento que me lleven a mí o a obligarme, ¿verdad? O luego a hacer atracones de comida, que es comer compulsivamente. Bueno, entonces eso era una introducción. Vamos a hablar como
como tipo programa de televisión, ¿no? Yo no soy presentador y no tampoco tengo pinta de eso porque soy muy feito, pero le voy a hacer unas preguntas al doctor Orlando poniéndome de su punto de vista que yo le hice a él, que le voy a hacer para que él me responda qué es lo que yo me pongo como paciente. Entonces yo le tengo unas preguntitas. Una pregunta es, ¿qué relación de la obesidad con alguna alteración del estado de ánimo? Es algo muy puntual, o sea, mi pregunta es, ¿yo siendo obeso tengo alguna patología de alteración del estado de ánimo? Como yo les decía al principio, hay que analizar cómo apareció la enfermedad mental, si apareció después de la obesidad o es desde antes de yo ser obeso, ¿sí? Sino que a veces cuando aparece la obesidad yo me doy cuenta, pero empiezo yo a hacer memorias atrás y digo, oiga, no, yo como que vengo con ansiedad desde hace 10 años o 15 años, ¿sí? Pero sí hay relación. Hay una relación, por ejemplo, que se explicó en principio y es el tema de lo que la grasa hace a nivel corporal. O sea, la grasa es sustrato de hormonas y una cantidad de situaciones dentro de mi cuerpo que hacen que aparezcan este tipo de trastornos de salud mental. Generalmente, ¿cuál? Ansiedad y depresión. Hay una cosa muy importante ahí y es que la gente en general, el ser humano en general, no sabe diferenciar sus emociones y entonces a todas las tristezas les dice depresión y a todas las angustias les dice ansiedad y eso no es así. Si a mí yo salgo en la mañana temprano con estos aguaceros y me moja un carro, pues me pongo triste. Pero si en la tarde me dicen, mire doctor, le consignaron del trabajo el sueldo y ya se me quita, ¿sí? Entonces son cambios emocionales normales. La depresión es un conjunto de cosas, ¿sí? Que como yo les decía, es tristeza, es falta de voluntad, son pensamientos bastante negativos, ¿sí? Es disfunción en mis actividades. Entonces, es muy importante diferenciar eso y lo mismo con la ansiedad. Yo puedo estar angustiado porque voy tarde, tengo la reunión de la fundación y no he llegado, el trancón. Eso es una ansiedad normal. Pero el trastorno de ansiedad es una angustia, una ansiedad persistente que me bloquea durante un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, la obesidad sí puede ser causal de enfermedades mentales, pero también es muy importante saber si esa enfermedad mental ya venía conmigo y la obesidad viene siendo también una consecuencia de eso. Hay una relación estrecha, por eso les decía al principio, hay que tener muy en cuenta eso. Asociado a eso, entonces, ¿me puedes decir dos trastornos o enfermedades que sean las que más se asocian a la obesidad? A obesidad está la depresión, la depresión en todas sus formas. Hay depresiones recurrentes, depresiones graves, y la ansiedad también en todas sus formas, porque es que la ansiedad está el trastorno de ansiedad, por ejemplo, generalizada, que es como preocupación por todo, pero hay, por ejemplo, trastornos que su base es ansiedad, como por ejemplo los trastornos obsesivos compulsivos, donde la persona tiene que estar comiendo todo el tiempo para calmar alguna angustia, ¿sí? Hay gente que, ay no, voy a salir al trabajo, necesito comerme el bocadillito, porque yo sin bocadillito no puedo salir, ¿sí? Ya eso es una obsesión y una compulsión, porque el pensamiento me dice que me tengo que comer el bocadillo y pues yo voy y me lo como, ¿sí? Entonces, esas enfermedades son muy, muy, muy propensas a producir obesidad. Perfecto. Dame y hago las que tenemos acá. Más de un paciente le pregunta a uno como internista, porque a nosotros nos preguntan de todo, me dicen, doctor, pero es que ese medicamento me va a engordar. O sea, el medicamento que me mandó el psiquiatra, yo siento que me mejoró el estado de ánimo, pero que yo siento como que me he engordado. Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Yo, personalmente, más que como médico, muchas veces uno piensa que es el medicamento, pero es también la estabilización del estado de ánimo porque está venía alterado, ¿no? Hay muchas cosas ahí asociadas. Entonces, mi pregunta es, o la pregunta sería, si yo me tomo un medicamento para una patología psiquiátrica, ¿eso me va a aumentar de peso? ¿Algún específicamente, no? En general, la mayoría tienden a subir un poco de peso, ¿sí? Porque digamos que la obesidad no es como la presentación típica de una depresión. O sea, lo típico de una depresión, que es lo que nosotros conocemos, es que la persona no quiere comer,
que la persona no se quiere bañar, que la persona no quiere salir, o sea, que la persona está como aislada, ¿no? Digamos que lo anormal es esa depresión con comida, con ganas de comer, no es como lo típico. Entonces, normalmente en ese tipo de pacientes, pues tomar antidepresivos sirve porque si no come, pues come, ¿verdad? Y se sube de peso y se pone bien. En el caso de la obesidad, pues hay que ser muy individual y para eso es que se utilizan las escalas que Francisco les mostró al principio, porque yo como psiquiatra también tengo que ver si tengo un margen, o sea, un tiempo para yo poder estabilizar a la persona sin que la persona se me suba mucho de peso. Obvio hay medicamentos que no suben tanto de peso que se pueden utilizar, ¿sí? Pero la idea ¿cuál es? La idea es que el tratamiento sea supervisado, porque obviamente mientras yo tomo el tratamiento es que tengo esa tendencia y cuando ya no lo necesite pues lo retiro, pero que en ese tiempo donde yo estoy estable emocionalmente, yo haga todo lo que Francisco mostraba del 8%. En ese tiempo de los 6 meses, de los 8 meses, que es más o menos lo que debe uno estar tomando medicamentos para ansiedad y depresión, yo empiece a tener buenos hábitos, ¿sí? Que mi voluntad aparezca, que aparezca mi ánimo y yo haga buenos hábitos para que cuando cumpla ese tiempo yo retire el medicamento y tú sigas solita con tu estado de ánimo, ¿sí? Entonces, puede ser que haya algunos cambios, pero también puede ser que con tus cambios de hábito y tu mejoría en eso, pues los cambios de peso no sean tan grandes o tan notorios. Más bien vas a notar una mejor actitud, un mejor estado y de pronto le encuentras más sentido a todo el proceso, porque a veces uno no le encuentra el sentido a lo que el doctor está diciendo, ¿sí? Porque también los trastornos mentales producen alteraciones en el pensamiento como problemas de atención, por ejemplo. Hay gente que dice, ay, no, yo como que estoy perdiendo la memoria, ¿sí? Pero yo le digo, bueno, perdió la memoria. Si yo le doy 1.000.000 de pesos y me digo que me lo guarde, ¿será que usted lo olvida? Ay, no, doctor, no me olvida porque es mucha plata, eso no, ¿sí? Entonces, ¿qué se le olvida? No, pues se me olvidaron, fueron las llaves, se me olvidó. Pero esos son problemas de atención, más que de memoria, ¿sí? Entonces, los trastornos mentales también tienen ese problema. Entonces, al tú mejorar la atención, pues eres mucho más consciente de lo que tienes que hacer, mucho más juicioso con los hábitos que el doctor, la nutricionista y todos te han dicho, y entonces en ese lapso de tiempo tú te vas acomodando y luego pues uno retira el tratamiento y no pasa nada. Mira que lo que tú dices es verdad con respecto a la evolución. Yo manejo el programa de obesidad ahí en la fundación y algo importante que a mí me pone satisfecho y me pone feliz es que cuando el paciente baja de peso o disminuye de peso, así sea 1 kilogramo, él ya dice, me siento mejor. Sin medicamento o con medicamento psiquiátrico o para un trastorno mental, el paciente dice, yo me siento más feliz, ya me levanto con más ánimo en la mañana. Entonces, lo que a uno le explicaban cuando uno está estudiando es como una bola de nieve que va rodando más y se va agrandando cada vez más, o para lo bueno o para lo malo. Para lo malo es cuando nos vamos engordando y llegó un punto de que ya no voy a poder bajar porque estoy muy obeso. O el otro punto de vista es que voy bajando y cada vez que bajo me siento mejor. Ya puedo ir a sacar los perros a dar una vuelta más larga, ya puedo ir a llevar a hacer el mercado, ya puedo salir a algún lado más, caminar más. El beneficio no solo es bajar de peso, el beneficio es todo el entorno que estamos mejorando. Y aquí, perdón, doña Ruth es paciente de nosotros, doña Ruth era obesa y ha bajado de peso sustancialmente, tenía un problema de columna, mejoró con solo bajar de peso. Y lo que yo le decía, los problemas mecánicos a partir de la obesidad son muchos, limitan mucho. Si yo me bajo de peso, la obesidad se me está yendo y me está volviendo la vida. Y lo hemos visto, ella va a hacer ejercicios, están los videos y yo cuando la veo, oye, después de que llegaba aquí a la consulta, doctor, la silla, una paciente joven y ahora usted la ve bailando en los videos y digo, bueno, eso es beneficio. ¿Y por qué fue? Porque quiso bajar de peso. Al bajar de peso mejoró el estado de ánimo y mejoró todo su entorno familiar. Y no sé si usted ha dado cuenta y uno lo ve, que el paciente obeso es más lábil a que se sienta con llanto fácil. Entonces uno lo ve, pero siéntese. Ay, doctor, está lloviendo y empiezan a llorar. Junto con la lluvia llueve también en los ojos.
Eso es lo que estamos hablando, pero he visto el cambio sustancial donde el paciente hace eso y ya no es la misma persona con respecto a cesáneo, se siente mucho más feliz. Doctor, me siento bien, me siento que voy para adelante. Eso es más maravilloso para uno porque uno ve la evolución no solo de peso, sino el estado de ánimo, y eso lo ven ustedes más que yo. Claro, yo pienso que una de las situaciones importantes que todos los seres humanos tenemos que hacer es darle valor a los pequeños cambios. ¿Me entiendes? Porque si yo solamente, o sea, tengo obesidad y quiero pasarme inmediatamente a hacer fitness, pues va a ser una ansiedad porque cuando no lo empiece a lograr en el tiempo que yo mismo me creé que tenía que hacerlo, entonces me voy a angustiar. Entonces, si yo voy a la consulta y el doctor me dice, ha bajado medio kilo, eso sirve. Y si a lo de otro mes otro medio kilo, eso sirve. ¿Sí? De tal manera que cuando termine el año has bajado 5 o 6 kilos. Entonces hay que darle valor a esos pequeños cambios para yo sentirme motivado. Pero si yo me pongo en la cabeza esas metas de bajar 5, de bajar 8 y no lo logro, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer frustración, ¿cierto? Y va a aparecer tristeza, y va a aparecer llanto, y voy a sentir, no, le estoy quedando mal al doctor que tanto sacrificio hace por mí, y empiezo yo a unir y a maquinar una cosa con otra. Entonces es importante eso, que valoremos todo lo positivo que hagamos en nuestra vida. Que no, que camino solo 15 y el doctor me dijo que eran 30. Bueno, pero 15 es bueno, después vas a ir a 20, después a 25. Entonces valoremos eso, porque también a veces esa sobreexigencia que nos hacemos, que no solamente es en obesidad, es a nivel general, a veces nos frustra y entonces suma para que aparezcan problemas de salud mental también. Mira, lo que tú dices es verdad. Yo a los pacientes les digo, al menos 500 gramos, yo los felicito por cada pérdida que tengan. A lo que sí le doy duro es cuando me llegan con kilos de más. Y me han dado cuenta que cuando me llegan con un kilito de más, se me sale el villamizar y ahí sí les digo, pero entonces, ay, no, es que ya no saben ni qué responder porque es que mi hijo, entonces yo cuando les digo, entonces lo obligaron, y es como el cangrejo, un paso para adelante y 3 para atrás. O sea, bajan 1 kilo y suben 3 en la próxima consulta. Eso a mí sí me da mal genio porque en algún momento uno dice, yo como médico me siento animado, ¿y cómo será el paciente si baja de peso y se siente mejor? Pero, y ellos mismos notan el cambio cuando suben de más. Ah, y hay otros, hay uno que me dice, ay, me operaron de la rodilla y me subí de peso. De un 100% de la pérdida de peso, el 80% de la pérdida de peso es alimentación. Solo un 20% es ejercicio. A mí no me vengan con el cuentico, es que yo dejé ese ejercicio No, dejó de hacer ejercicio y comió más. Eso fue lo puntual. ¿Por qué? Yo puedo hacer 10 horas de ejercicio, pero si me meto la hamburguesa con 2 gaseosas y una papa rellena, me subí 3000 calorías a la vez y me gasté 500 nada más. Entonces, no es excusa de que no hago ejercicio, que me operaron de la rodilla. No. Y ustedes tienen ese punto que están diciendo que, ay, no, que, lo de los viajes. A mí me pasa mucho que aquí todos viajan, ¿no? Entonces que me fui con mis hijos a viajar y doctor, esa mesa estaba llena y lo obligaron a comer. Fácil, coma de lo más rico, la proteína y una frutica, pero no, tienen que comerse todos los carbohidratos que hay ahí, la papa, la yuca, el postre. Ahorita me hiciste acordar de cuando uno va de viaje y hay buffet, que uno paga todo incluido, ¿no? Porque a uno le venden todo incluido, ¿no? Y llega uno allá al restaurante del hotel y hay café, chocolate, huevo revuelto. Señor, ¿qué quiere tomar? ¿Café o chocolate? Café y chocolate. ¿Qué quiere comer? ¿Pan o arepa? Pan y arepa. O sea... Ahí está. Pero entonces el pensamiento más maluco es decir, para eso pagué. No es el hecho. El pagar usted no significa que usted se va a comer la bandeja completa y toda la mesa. Porque si usted se la come, va a venir el cobro al final del mes cuando está con 3 kilos de más. Y bajar 1 kilo es difícil. Pero subirlos... eso es arriba, rapidito. Entonces lo que venimos diciendo, si yo relaciono mi conducta de comida con mi entorno, va a ir peor. Había una paciente que iba a preguntar,
Ah, salió. Bueno, hay otro, mira atrás, allá van a preguntar. Ah, bueno, aquí hay una pregunta. Hagamos una pregunta virtual y una presencial. Hagamos la presencial y ya hacemos la virtual. Allá. Doctor, hay una idea generalizada sobre los medicamentos que los psiquiatras formulan. Y es que esos son, dice todo el mundo, que esos son adictivos, que consigue, mejor dicho, se alienta, pero tiene que seguir tomándolos. Gracias. Lo que yo les decía, el problema es, bueno, hay muchos problemas, no hay un solo, hay muchos problemas. Silencio, por favor. Uno de Silencio. los inconvenientes que tenemos es lo que yo les decía al principio. Primero, que le tenemos miedo al psiquiatra. Ya de entrada ya vamos mal, porque ustedes se dan cuenta, nosotros no asustamos ni cogemos gente ni nada. Por favor, silencio. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, así como cuando yo voy al internista y me citan a controles, pues yo tengo que ir donde el psiquiatra a controles también. De pronto a veces el sistema de salud no nos deja vernos tan seguido, ¿sí? Pero lo ideal sería tener un control más o menos periódico para ir mirando esos avances, esos pequeños avances, también desde el punto de vista emocional. Entonces, hay personas que en 6 meses ya están bien, y hay otras personas que les toca 8, 10, 12. No es que la persona, que el medicamento los vuelva adictos o dependientes al medicamento. También puede pasar que me he sentido tan bien que me da miedo volver atrás. Entonces ya no es una dependencia del medicamento, es mía. Soy yo que no quiero volver a estar mal, ¿pero por qué? Porque de pronto los problemas que me llevaron a enfermarme no se han resuelto. ¿Qué problemas? Problemas económicos, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de pareja. Todavía están ahí dando vueltas o no los puedo solucionar, también puede pasar. Entonces yo digo, no, pues mejor me quedo con el medicamento, porque si yo sin medicamento, ahí sí que me vuelvo un 8, ¿sí? Pero no es cierto que el medicamento te atrape. Hay un grupo de medicamentos específicos que puede hacer eso si lo uso de manera descontrolada, ¿sí? Pero si yo estoy en control, perfectamente puedo arrancar un proceso y luego terminarlo y seguir con un proceso terapéutico de psicología, de psicoterapia, otro tipo de cosas que me ayude a mantenerme por el camino del bienestar emocional. La pregunta virtual, por favor. Bueno, tenemos 4 preguntas virtuales. Dice, doctor Francisco, por favor, peso normal que debe tener una mujer y un hombre entre 60 y 65 años. Bueno, eso lo habíamos hablado en entrada de una vez, ¿cierto? El peso normal como tal no podemos hablar. Yo no le puedo decir a Nando, que es un atleta integrado, bonito, hermoso, alto, ojiverde, que él tenga un índice de masa corporal de una persona de 60 años o de 20. Él tiene 45 años, ya es diferente el peso y la edad se relacionan mucho, pero siempre hacemos talla sobre peso al cuadrado y nos da un valor, ¿cierto? Ese valor lo llevamos a decir, si ese valor está menor de 18.5 es bajo peso, si está de 18.5 a 25 está en sobrepeso, si está de 25 a 30 es sobrepeso y mayor de 30 ya son las obesidades 1, 2 o 3 o mórbida. Esa es la clasificación para definir específicamente cuándo está en obesidad, en sobrepeso o en bajo peso o en peso normal. Yo no le puedo decir a un paciente cuánto tiene de lejos sin saber cuánto mide y cuánto pesa. Y no lo puedo decir por edades porque eso va íntegramente es por el peso y la talla del paciente. Viendo que si yo peso a un paciente hoy y lo tallo hoy, muchas personas han bajado de talla. Dice, uy, me estoy volviendo más pequeño, pero para volverme más pequeño hay otra patología asociada para que haya disminución de la masa ósea, que es otra cosa totalmente diferente, que es por osteoporosis, por acortamiento de una extremidad, y todo eso va influyendo porque la masa cambia. Entonces, yo voy a decirle 60, 65 años cuánto debe pesar, jamás se lo puedo decir porque tengo que tener la talla y el peso y asociarme qué es lo que tiene el paciente. Bueno,
Muchas gracias. Hay otra pregunta para el doctor Orlando. Dice así, por favor, quisiera saber la relación entre los atracones y las alteraciones psicológicas. Bueno, el atracón es una conducta, ¿sí? Es una conducta de tener que ir a comer por ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay? La relación es que entre más placer yo sienta por comer en mi cerebro, esas sustancias, la dopamina y todo eso que hablábamos al principio, empiezan a aumentar y el cerebro empieza a exigirme, ¿verdad? Esos niveles de esas sustancias permanentemente. Entonces, yo me comía un bocadillito y con un bocadillito parece que tenía. Y resulta que ahora necesito 2 bocadillos, después 3 bocadillos, después la caja de bocadillos. ¿Sí? Pero al bocadillo sumen el pedacito de queso, ¿no? De Porque es que queso. tienen que ir como un sándwich, porque no se puede. Entonces empiezan a subir esa tolerancia a esa comida y entonces yo empiezo a comer más. Entonces, un trastorno como el trastorno de atracones me puede llevar a obesidad por eso, porque lo que está pasando en mi mente es una falta de saciedad. Yo nunca estoy conforme con lo que estoy comiendo y eso pasa en todos los niveles. Lo que yo les decía, lo que pasa es que lo vemos en otros niveles mucho más claro, como la persona que toma licor, una cerveza, 2, 3 y luego se siente a tomar una caja de cerveza y no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, Se apagó el micrófono. ¿no? Ya. Eso mismo puede ocurrir con la alimentación. Entonces, esa es la relación que tiene los atracones con las alteraciones en salud mental. Siguiente pregunta habitual. Bueno, esta es para los dos. Buenos días. ¿Qué se debe hacer cuando nos dan ganas de comer algo tipo 9 a 9:30 de la noche? Bueno, mira, yo creo que esa pregunta, ¿cuántos estamos aquí? Como 100, ¿no? Esa pregunta de los 100, 150 sienten eso. Eso tranquilo, a ustedes no solo les da, a mí también me da. Somos seres humanos. Voy a hablar desde mi punto de vista cardiometabólico. No voy a hablar de la parte de la ansiedad, sino hablar de la parte metabólica. Normalmente, nosotros tenemos una curva al alimentarnos, ¿cierto? Te voy a hablar desde un almuerzo. Yo llego y me empaco. Mi almuerzo, el que se come Don Mario. Don Mario se come la chancleta de carne, el pedazo de yuca, el arroz y la ensalada. 10 minutos después está, tengo sueño. Eso se llama marea alcalina. Todo lo que comemos empieza a hacernos efectos a nivel sanguíneo y cuando comemos mucho más carbohidrato nos sentimos así. Eso es un paso que nos va a producir que nos llegue como sueño. A todos nos da, ¿sí o no? Dependiendo de la cantidad de alimentos que comamos en ese momento. Ahora eso al mediodía. Ahora paso a la noche. Normalmente yo ceno de 6 a 7. Pero lo que se explica específicamente por nutrición y nosotros, yo por comer menos no me voy a adelgazar. Yo me adelgazo es por la conducta que estoy teniendo, que estoy tratando de comer. Te lo explico. Si yo digo a las 7 de la noche comí una arepita, el caldito con papa y a veces le echan la costilla, un pedazo de chocolate, el vaso de chocolate, la cena de más de uno. Me hace una curva, el índice glucémico, el azúcar se me sube, a los 15 a 20 minutos está arriba, se mantiene 2 horas y cae. ¿Qué pasó con el organismo? Es donde estaba saciado y viene el proceso de esa ansiedad que está produciendo de comer. ¿Por qué? Comió arepa, papa, la harina y el caldo trae la costilla me saca el jugo de la grasa, el chocolate, 4 carbohidratos en una sola comida. Me está haciendo un efecto fisiológico para que el organismo me mantenga y después vuelve y me pide porque eso es lo que me va a estar manteniendo arriba el nivel. Y la ansiedad que me está produciendo es por la liberación de sustancias que está pasando. Usted me dio carbohidrato, deme más. En cambio, si yo me como una proteína, un carbohidrato y un buen líquido que no sea el jugo y el agua, el organismo está
hoy en día hablamos que entre mayor proteína, más saciedad y menos ansiedad. Si yo como carne me siento saciado o no. Yo me como un buen pedacito de carne, 100, 200 gramos y me siento bien. Si yo le agrego una ensalada que son micronutrientes, mi organismo no me va a pedir más nada. ¿Por qué? Porque le estoy ingresando lo que me está haciendo saciedad y me está liberando menos sustancias. Es por la mala alimentación que estamos teniendo. Y se lo digo con propiedad, porque lo veo muy a menudo de que algunos que están haciendo mala alimentación les pasa. Les traigo un ejemplo para terminar eso. Ayer me llegó una paciente y me dice, doctor, no bajo de peso con nada particular. Y yo, ¿por qué? Escúchenme lo que le voy a decir que es puntual y ustedes me van a decir, y cuando me dijo eso casi me da un infarto a mí también, la señora. Me dijo, yo no me como ni una proteína para no engordarme. Escúcheme que fue severo, para mí fue algo duro. ¿Qué hago? En la mañana me como 4 frutas. En el almuerzo 4 frutas y en la noche no como. Claro, la paciente obesidad grado 2 no hace ejercicio y mete fruta, pero más que un pájaro. Y lo que les vengo diciendo, ¿en qué momento esa señora se va a sentir saciada? Y el azúcar para arriba, para la NASA. ¿Qué pasa? ¿El error dónde está? En tener mal el concepto de la alimentación. Me coloqué, le expliqué, me dijo, uy, doctor, yo estaba en un error. Yo le dije, no, error no, es que usted está viva, es como de milagro, porque si no, no ha tenido una hiperglicemia, no ha terminado con coma diabético. Y la fruta es tan buena que es natural, pero abusamos de ella. Yo se lo digo, me pasó un día con un paciente de aquí y el azúcar de arriba, ¿no? En 7.5 la glicosilada, que me acuerdo. Dije, ¿qué pasó? No, es que no me dijo nada, tú te dio y esta no terminó. Yo le dije, bueno, entonces vamos a mejorar la alimentación. Le expliqué, una frutica, no mezclarla, no hacer el cóctel. Se fue la paciente. Yo, exámenes en 4 meses para evaluar. Llegó 9.5 la glicosilada. ¿Y qué pasó? Doctor, usted me dijo que comía la fruta. ¿Y qué pasó? Es que cuando me siento me como 10 naranjas. Ahora desde el punto de vista tuyo. Bueno, mira, aquí hay varios aspectos desde el punto de vista de salud mental. Insisto mucho en el triangulito que tú mostraste, porque es que ese triángulo es clave. O sea, ahí es donde hay que intervenir. Es en nuestros pensamientos. Nosotros, por el mismo diario vivir, hacemos nuestros días demasiado largos. Si yo alargo el día, alargo la vigilia, pues también el cuerpo pide comer, ¿sí? Y cosas muy puntuales, son cosas muy cotidianas. Doctor, es que la novela que a mí me gusta a las 10:30, El Desafío, se me olvidó el de cantar, bueno, La Voz, eso, La Voz Kids, es a las 10:30, entonces yo hasta que yo no la vea no me acuesto. Entonces, claro, si tú alargas también el ciclo de vigilia, ¿cierto? Ahí estás cortando horas de sueño, que es una de las cosas que Francisco nombró también en su exposición, y entonces el cuerpo va a pedir que yo coma. Si yo hago una comida a las 6, 7:30, porque toda la vida mi abuelo me dijo que era a las 7 que tenía que comer, y me acuesto a las 10, pues a las 9:30, 9:15, que es lo que nos pregunta, pues voy a tener un deseo de volver a comer, ¿sí? Cuando yo debería ya estar preparándome para el descanso, ¿sí? Y no suplir con más comida, ¿verdad? Lo que el cerebro me está diciendo, sino yo debería descansar para que el cuerpo, ¿verdad?, utilice la grasita que me sobra para calmar ese cerebro, ¿sí? Porque cuando yo como, pues se van abriendo esos receptores. Ah, no, aquí me están dando de más, venga, yo agarro de donde sea. Y yo tengo que enseñar a ese cerebro a que no, a que usted tiene que regularse. Yo tengo que darle de forma medida eso. Entonces, si yo ya comí a las 7 lo que necesitaba comer, yo no tengo por qué darle más al cerebro.
Tengo que desconectarme, acostarme, relajarme, para que el cuerpo saque de esos acúmulos de grasita que yo tengo y le mande al cerebro para que el cerebro se tranquilice. ¿Sí? Y a medida que yo lo voy haciendo, pues ese nivel de saciedad van calmándose, van regulándose y todo eso, y yo ya con el tiempo no voy a necesitar estar comiendo a las 9:15, 9:30 de la noche, porque mi cuerpo ya volvió a regularse. Pero también tengo que hacer desde el punto de vista comportamental un ajuste, ¿sí? Las personas, la pregunta que me hacían allá de los medicamentos, doctor, pero es que usted siempre le quiere mandar a uno cosas para dormir y para volverlo ahí uno un bobo ahí que no sé qué. No, yo no quiero eso, ¿cómo se le ocurre? Pero es que si usted altera su ciclo y no duerme, si no eres consciente de eso, yo tengo que hacer algo para regular eso. Y algo que nosotros deberíamos hacer es algo que se llama higiene de sueño. Y el higiene de sueño tiene que ver con un horario establecido, con mejorar hábitos de alimentación antes de acostarme, ¿sí? Y si yo no lo hago, porque es que el desafío a las 10:30, entiéndame que es buenísimo, yo no me lo puedo perder. Entonces también empezamos a excusar nuestras malas costumbres, digámoslo así. Ahorita que estábamos hablando de esos ejemplos que le han llegado a Francisco de pacientes que se suben de peso, también yo quiero resaltar que el ser humano no siempre tiene buenas intenciones. Nosotros como ser humano a veces nuestra cabeza saca por ahí unas intenciones que no son muy buenas. Y en esas intenciones también puede estar el sabotearme yo mismo. ¿Sí? Saber que no tengo que comer y comer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta que el doctor me consienta, me gusta que me digan que queda tan gordito, tan bonito que se ve, entonces que si yo me bajo de peso me van a decir que acabado estoy. Y yo me saboteo el tratamiento. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque si yo como a las 9 de la noche, también como para sabotear mi tratamiento, pues también tengo que ser consciente y írselo a decir al doctor Francisco cuando me pare enfrente. Decirle, doctor, lo que pasa es que yo soy desjuiciado y no me gusta hacer caso. Eso también es importante porque entonces él va a decir, yo creo que usted necesita ir donde la psicóloga, donde el psiquiatra que lo ayuden porque algo pasa en su comportamiento. ¿Sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso. De verdad que esto es como un abrebocas de lo que puede pasar en la consulta de nosotros. Pues por mi parte de medicina interna yo trato lo mío y les ayudo a veces con la parte emocional. Nos ayudamos mucho con los pacientes con las especialidades como psicología, psiquiatría, que siempre están dispuestas a ayudarnos. Espero que les haya quedado algo fructífero el día de hoy de lo que pasó. Déjeme última pregunta a ella que dijo ya y terminamos. Corta, sustanciosa y no más. Ya voy. Espera, agarre el micrófono ahí. No, es que para que escuchen allá. Gracias por la exposición que han hecho los dos doctores, ha sido muy importante, pero yo tengo una duda. Yo he tenido problemas para bajar de peso desde hace 3 años, no bajo de 80 a 76 y lo que me ha servido últimamente, no sé si ustedes están de acuerdo o no, es no comer después de las 5 y tratar de hacer el ayuno intermitente por lo menos 3 veces a la semana. No sé si sea bueno, digamos, tener 16 horas sin tener nada en el cuerpo. Entonces, bueno, quería preguntar. Es una pregunta y terminamos. Yo te conozco hace rato. Entonces, te conozco las conductas alimentarias. Entonces, como dice el creo, yo creo. Y uno se tiene que dar golpes de pecho por lo que hace. Y tú sabes que haces muchos atracones cuando viajas. Tú viajas mucho. Yo te conozco como paciente y sé dónde estás todo el tiempo. Entonces, a mí específicamente, como médico y la experiencia que uno va adquiriendo, no es lo que ustedes a veces dicen en la consulta, es lo que uno ya sabe del paciente, lo que está haciendo. Los viajes a todo el mundo le desordenan la alimentación, pero uno es lo que quiere ser. Vuelvo y le digo. Voy a otro punto. Lo de la alimentación que me estás diciendo no es mala, pero debe ser guiada por un médico o una nutricionista. ¿Por qué? Porque el dejar de comer tanto tiempo me puede hacer mayor daño del beneficio que puedo tener. ¿Por qué? Porque usted no puede suprimir
de inmediatamente los alimentos. Eso tiene que ser un proceso, 1. 2, evaluar qué patologías tiene asociada, y lo hago en general, porque si yo soy diabético, soy hipertenso, tengo una enfermedad cardiovascular, sufro de hipoglicemia, sufro de la enfermedad arterial, y yo quito todo 14 y 16 horas, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Me bajo de peso, pero lo que está haciendo es autofagia y en algún momento viene un rebote inmenso que te puede llevar a hospitalizar. No es malo, pero debe ser netamente guiada por nutrición y médico, porque hacerlo a libre albedrío, hemos tenido casos donde el paciente termina más mal de que cuando empezó. Y es importante eso, por favor. No sea conmigo, sea con cualquier otro especialista o con cualquier otro médico, pero consulte antes de empezar a hacer esas dietas que están saliendo hoy, que muchas veces son por youtubers, por personas que no conocen la fisiología del cuerpo humano y terminan más complicados que eso. Y, puntual, no a todo el mundo le sirven. Yo no soy igual a Orlando, yo no soy igual a Jorge, no soy igual a Diana, nadie es igual. Y mire, para volver y terminar, la paciente de la fruta tiene una hermana gemela. Y me dice, y mi hermana sí bajó. Lo peor de todo es que son gemelas de saco vitelino, o sea, venían unidas, así pegaditas en el abdomen, iguales. Pero eso no significa que usted sea igual. No hay nadie igual en el mundo. Mi Dios nos hizo perfectos y todos somos diferentes. Muchas gracias y gracias por venir. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Bueno, yo creo que merecen un gran aplauso de verdad el doctor Orlando, el doctor Francisco. Muchas gracias. Voy a darles una información final. Gracias, gracias, doctores. Para la gente de la ciudad de Cúcuta, recordarles, mañana tenemos la actividad de Halloween en el Hotel Tonchalá. Allá los esperamos en Cúcuta. Y por favor, recordarles a todos que en noviembre tenemos muchas actividades. Vamos a pasar súper chévere, vamos a aprender. ¿Sí les gustó esta charla de hoy? Mire, doctor Orlando, perdón, yo quiero decir algo. Doctor Orlando, a veces callar la mente es tan difícil. Callarnos la mente, o sea, la mente habla y habla y habla y habla. Y quizás yo pienso que ese trabajo que hacen ustedes, doctor Orlando, porque es que muchas veces los pacientes piensan y pensamos que si te van a mandar a psicología o a psiquiatría, siempre miran como, yo acá estoy loco. O sea, perdón, porque la gente es como una prevención. Y el tema de la higiene del sueño y la higiene del pensamiento, creo que es súper importante. Porque somos también lo que nos decimos aquí, lo que nos decimos. Entonces, si yo me estoy diciendo, no soy capaz, no puedo, no vas a poder. Pero si yo trato de cambiar aquí un pensamiento hacia lo positivo, hacia sí ser capaz, hacia sí poder, hacia decirle, deme más comida y decirle, en este momento no debes comer más, para traerlo a este caso de lo que hemos hablado hoy, ahí está la clave. Así que, señores, señoras, cuando su médico les diga, pasa por psicología, pasa por psiquiatría, no lo veas mal, no pienses que estás mal. Necesitas una ayudita y una orientación que te lleve a estar mejor en tu salud. Muchas gracias, los espero allá en el refrigerio. Nos vemos pronto. Chao, chao.